Buenos días. La clase del día de hoy se llama fracciones decimales y transformación a decimales. Como podemos ver en la parte de aquí, esta es una parte muy importante que nos dice las fracciones cuyo denominador es la unidad seguida de ceros se denominan fracciones decimales. Ojo, ¿esta será una fracción decimal? No. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí en la parte de abajo, una fracción decimal es aquella que tiene la unidad. Aquí tendría que tener el uno seguida de ceros. Por ejemplo, esta sí es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque tiene el uno y un cero al lado. Vamos donde dice el ejemplo número uno. Identificar las fracciones que son fracciones decimales. La primera será una fracción decimal. Será La primera sí es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque tiene el uno y el cero. La segunda será una fracción decimal. No. ¿Por qué? Porque no tiene abajo el uno y seguido de ceros. Tiene el 9. Entonces no es una fracción decimal. El 25 sextos será una fracción decimal. Tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene el uno y ceros debajo en el denominador. ¿El cuarto será una fracción decimal? Sí, porque tiene el uno seguido de ceros. ¿El siguiente será una fracción decimal? Sí. ¿El siguiente será una fracción decimal? No. ¿Por qué? Porque tiene el 3. Y para que sea una fracción decimal debe tener el uno seguido de ceros. Miren, entonces como podemos ver, estas son las fracciones decimales de los números de aquí arriba. En el ejemplo 2 nos dice transformar la fracción 234 cienavos a número decimal. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir, dice el 234 dividido para 100. La división, ustedes lo saben muy bien cómo realizarla. De las actividades que se envió para realizar el trabajo, aquí podemos ver que dice lo siguiente. Tenemos que representar el número que nos indica aquí en el cartoncito de cada una de las cajitas. Por ejemplo, dice representa cada situación con una fracción, luego escribe en el espacio en blanco aquellas que son decimales. Entonces tengo que representar cada uno de estos. Por ejemplo, en este de aquí, que dice 50 y 10. Entonces queda el número 50 en la parte de arriba sobre 10. Este sí sería una fracción, porque ojo, va a haber solo dos fracciones decimales. Aquí, 408 cubos y 71. Entonces no va a ser acá lo mismo. Este sí, dice 250 sobre 1000. Este sí va a ser. El primero dice 18 sobre 3. No, no va a ser. Entonces, los únicos que son decimales vendría a ser el D y vendría a ser el A. Ahora, en la segunda, muy fácil, ¿qué es lo que debe hacer? Dice que explique frente a cada una de estas fracciones por qué no son fracciones decimales. Ya les expliqué. Mientras tanto que acá, este se va a hacer un poquito de bolas. Dice amplifica o simplifica. Amplifica quiere decir multiplicar y simplifica dividir las fracciones hasta conseguir fracciones decimales. Ojo, les voy a explicar en esta hojita en esta hoja cómo podemos hacer eso. Por ejemplo, para el primero dice 9 medios es igual a 9 por cuál número multiplico y al 2 por cuál para conseguir una fracción decimal. ¿Cómo lo hago? Entonces, ojo, para que la condición que este número sea decimal me debe quedar abajo el 1 acompañado con ceros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar un número, el 1 acompañado de ceros? En este caso, yo le multiplicaría por 5. Y acá, si multiplico al denominador por 5, al numerador tengo que hacer lo mismo.
para que no varíe la fracción. Entonces al multiplicar me quedaría 9 por 5, 45, y 2 por 5, 10. Esta sí es una fracción decimal porque tengo el 1 acompañado de ceros. Le voy a explicar con el siguiente. 31 sobre 25. Esto es igual al 31 por cuánto multiplico y al 25 por cuánto multiplico para que este número de aquí tenga el 1 acompañado por ceros. Por ejemplo, el 25, ¿cuál es el número con 1 acompañado con ceros que está más cerca? Es el 100. Al 25, para que se haga 100, ¿por cuánto lo multiplico? Por 4, ¿no es cierto? Si a este multiplico por 4, al de arriba también tengo que multiplicarle por 4. 25 por 4, 100. 31 por 4, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Esta es la fracción decimal. Lo mismo tengo que hacer con la división. Ahora, si hay alguna duda, por favor me pueden escribir. Gracias.